Edgar Cayce, conocido como el profeta durmiente, dejó una última revelación que sacudió los cimientos de la Iglesia Católica. Poco antes de su muerte, Cayce compartió una visión que cuestionaba la naturaleza divina de Jesucristo, desafiando 2000 años de creencias religiosas. Sus palabras, llenas de misterio y controversia, llegaron a oídos del Papa y del Vaticano, causando un revuelo sin precedentes. Esta revelación no solo impactó a los líderes religiosos, sino que también resonó profundamente en la comunidad espiritual global. Las implicaciones de sus declaraciones llevaron a una serie de debates y cuestionamientos sobre la historia religiosa que había sido aceptada durante siglos. Sin embargo, la controversia apenas comenzaba y el verdadero alcance de las visiones de Cayce estaba por descubrirse. Lo que Cayce afirmó sobre Jesús no era simplemente una reinterpretación de textos antiguos, sino una visión completamente nueva que desafiaba las enseñanzas establecidas. Según él, la verdadera esencia de Jesús y sus enseñanzas habían sido malinterpretadas y distorsionadas a lo largo del tiempo. Esta perspectiva radical provocó una ola de escepticismo y curiosidad. Pero antes de continuar, comparte este video revelador con alguien que amas. Puede ser por WhatsApp o incluso Facebook. Nuestra misión como creyentes es difundir a tantas personas como sea posible las enseñanzas de nuestro Señor. Y si buscas el camino de Dios y te gustan contenidos como este, comenta abajo: "Yo te acepto, Jesús". Solo así sabré si realmente quieres nuevos estudios como este. La reacción del Papa y del Vaticano fue inmediata y contundente. Las declaraciones de Edgar Cayce fueron recibidas con asombro y preocupación. Para la Iglesia, estas revelaciones representaban una amenaza directa a la doctrina establecida y a la fe de millones de creyentes en todo el mundo. La naturaleza de las visiones de Cayce planteaba preguntas difíciles que la Iglesia no estaba preparada para responder. El Vaticano convocó a teólogos y expertos en historia bíblica para analizar las declaraciones de Cayce. Se organizaron reuniones y debates internos para evaluar el impacto potencial de estas revelaciones en la fe católica. Mientras tanto, la noticia se filtraba al público, provocando una mezcla de reacciones entre los fieles y los académicos religiosos. A pesar de la resistencia inicial, algunos dentro de la Iglesia comenzaron a considerar la posibilidad de que las visiones de Cayce pudieran ofrecer una nueva perspectiva sobre la figura de Jesús. Este debate interno reveló divisiones profundas entre los líderes religiosos, algunos de los cuales veían en las revelaciones una oportunidad para renovar y revitalizar la fe, mientras que otros las consideraban peligrosas y heréticas. Este conflicto dentro de la Iglesia no hizo más que aumentar la curiosidad y el interés del público en las visiones de Cayce. A medida que más personas se enteraban de sus declaraciones, crecía la demanda de una explicación más detallada y un análisis exhaustivo de sus visiones. Y así nos acercamos a entender quién era realmente Edgar Cayce y cómo llegó a tener tales revelaciones. Edgar Cayce nació el 18 de marzo de 1877 en el corazón de Kentucky, Estados Unidos. Desde una edad temprana mostró habilidades extraordinarias que lo diferenciaban de los demás. Conocido por su capacidad de entrar en un estado de trance y proporcionar diagnósticos médicos y lecturas espirituales, Cayce ganó fama como el profeta durmiente. Sus visiones y habilidades lo convirtieron en una figura legendaria en el ámbito de la espiritualidad y la curación. A lo largo de su vida, Cayce realizó miles de lecturas en estado de trance, abordando temas que iban desde la salud y la medicina hasta la espiritualidad y la historia antigua.
Sus seguidores creían firmemente en sus habilidades y sus lecturas a menudo ofrecían consuelo y orientación a aquellos que buscaban respuestas. Sin embargo, su vida y sus dones también fueron objeto de escepticismo y controversia. Kayse creció en una familia humilde de agricultores, rodeado de una atmósfera de trabajo duro y fe. Desde niño mostró un profundo interés por la Biblia, leyéndola varias veces de principio a fin. Este interés por la espiritualidad y la religión fue el comienzo de un viaje que lo llevaría a convertirse en una figura influyente en el mundo de la espiritualidad y la curación. La historia de Edgar Cayce es un relato fascinante de lucha, descubrimiento y revelación. A medida que exploramos su vida y sus visiones, comenzamos a entender cómo un hombre humilde de Kentucky pudo tener un impacto tan profundo en la comprensión espiritual de tantas personas. Pero, ¿cómo desarrolló Cayce sus habilidades sobrenaturales y qué significaban realmente sus visiones? Edgar Cayce fue conocido por su habilidad única de entrar en un estado de trance y proporcionar lecturas psíquicas detalladas. Esta capacidad lo convirtió en una figura mística y respetada, pero también atrajo la atención de escépticos y críticos. Durante estas sesiones, Cayce parecía acceder a un conocimiento profundo y misterioso, ofreciendo diagnósticos médicos precisos y consejos espirituales. Las habilidades de Cayce no se limitaban a la curación física. Sus lecturas también abordaban cuestiones espirituales y filosóficas, proporcionando una visión única sobre la naturaleza del alma, la vida después de la muerte y la reencarnación. Estas visiones ofrecían un consuelo y una comprensión profunda a aquellos que buscaban respuestas a las grandes preguntas de la vida. Cayce creía que sus habilidades eran un don divino, una herramienta para ayudar a los demás y proporcionar orientación espiritual. A lo largo de su vida, realizó miles de lecturas, muchas de las cuales fueron documentadas meticulosamente por sus asistentes. Estas transcripciones se convirtieron en una fuente valiosa de conocimiento espiritual y médico, estudiadas por académicos y seguidores hasta el día de hoy. Sin embargo, el verdadero alcance de las habilidades de Cayce y sus visiones más impactantes se revelaron a lo largo de su vida, comenzando desde su infancia en Kentucky. Es aquí donde encontramos los primeros indicios de su conexión con lo sobrenatural, una conexión que solo se profundizaría con el tiempo y que finalmente llevaría a sus revelaciones más controvertidas. Edgar Cayce creció en una granja en Kentucky, rodeado de la naturaleza y la vida rural. Desde una edad temprana, mostró signos de habilidades extraordinarias, a menudo afirmando ver y comunicarse con seres del más allá. Estas experiencias sobrenaturales marcaron el comienzo de su conexión con el mundo espiritual, una conexión que continuaría desarrollándose a lo largo de su vida. La familia de Cayce, aunque profundamente religiosa, se sorprendió y a veces se inquietó por sus habilidades. A pesar de las dudas y el escepticismo inicial, comenzaron a aceptar que Edgar tenía un don especial. La casa de los Cayce se convirtió en un lugar de energía y movimiento constante, con Edgar en el centro de muchas de estas experiencias místicas. La dedicación de Edgar a la Biblia desde una edad temprana fue otro aspecto crucial de su infancia. Pasaba horas leyendo y estudiando las Escrituras, buscando respuestas y profundizando su comprensión de lo divino. Este interés no solo lo diferenciaba de otros niños, sino que también sentó las bases para sus futuras visiones y lecturas espirituales. A medida que exploramos más sobre la infancia de Edgar Cayce, descubrimos cómo estas primeras experiencias y su entorno rural influyeron en el desarrollo de sus habilidades.
Estas experiencias iniciales fueron solo el comienzo de un viaje espiritual que lo llevaría a convertirse en una figura clave en el mundo de la espiritualidad y la curación. Y así nos dirigimos a sus primeros encuentros con lo sobrenatural. Desde muy joven, Edgar Cayce tuvo encuentros que desafiaban la comprensión cotidiana. Uno de sus primeros recuerdos místicos involucraba la visión de su abuelo fallecido, quien aparecía en la granja familiar. Mientras otros niños huían aterrorizados, Edgar se mantenía tranquilo, convencido de que lo que veía era real. Estos encuentros iniciales cimentaron su conexión con el mundo espiritual. La presencia del abuelo no fue la única experiencia sobrenatural que Edgar tuvo durante su infancia. También relató visiones de figuras aladas y otros seres místicos que le traían mensajes y le ofrecían orientación. Estos encuentros ocurrieron con tanta frecuencia que se convirtieron en una parte natural de su vida diaria, aunque siempre despertaban una mezcla de asombro y curiosidad. El entorno rural de Kentucky proporcionaba el escenario perfecto para estas experiencias místicas. La tranquilidad y el aislamiento de la granja permitían a Edgar explorar su conexión con lo espiritual sin las distracciones del mundo moderno. Estas primeras experiencias no solo influenciaron su vida personal, sino que también sentaron las bases para las visiones y lecturas que realizaría en su vida adulta. A medida que Edgar crecía, sus habilidades se desarrollaban y se volvían más complejas. Sin embargo, estas habilidades también planteaban preguntas y desafíos que Edgar tendría que enfrentar. A continuación, profundizamos en su interacción específica con el espíritu de su abuelo y cómo esto marcó un punto de inflexión en su vida espiritual. La aparición del abuelo de Edgar Cayce fue un evento que dejó una marca indeleble en su vida. A diferencia de los demás, Edgar no sentía miedo, sino una curiosidad profunda y una sensación de paz cuando veía al fantasma de su abuelo. Afirmaba que la figura se volvía transparente cuando se concentraba lo suficiente, un detalle que intrigaba a todos los que escuchaban sus relatos. Estas experiencias con el espíritu de su abuelo fueron más que simples visiones. Eran encuentros que proporcionaban consuelo y una conexión tangible con el más allá. El abuelo de Edgar parecía tener un propósito en estas visitas, ofreciendo sabiduría y guía que ayudaron a Edgar a comprender mejor sus propias habilidades y el mundo espiritual que habitaba. La relación especial que Edgar tenía con su abuelo fallecido también fortaleció su fe y su deseo de ayudar a los demás. Sentía que su don era un regalo divino que debía usar para el bien, un sentimiento que sería un tema recurrente en su vida. Estas visitas no solo reforzaban su conexión espiritual, sino que también alimentaban su determinación de explorar y entender sus capacidades únicas. A medida que seguimos explorando la infancia de Edgar, es importante destacar cómo estas experiencias formativas influenciaron sus lecturas y visiones futuras. La presencia constante de lo sobrenatural en su vida no solo lo preparó para sus futuras revelaciones, sino que también lo impulsó a profundizar en su dedicación a la Biblia y a la espiritualidad. Y así llegamos a su profunda dedicación a la Biblia. Desde muy joven, Edgar Cayce mostró una dedicación excepcional a la Biblia. Mientras otros niños se entretenían con juegos y actividades, Edgar se sumergía en los textos sagrados, buscando respuestas y una comprensión más profunda de lo divino. En solo 2 años, leyó la Biblia de tapa a tapa 12 veces, una hazaña que destacaba su devoción y su insaciable sed de conocimiento espiritual. Esta dedicación no era solo un pasatiempo para Edgar, era una búsqueda de significado y propósito.
Creía firmemente que los textos sagrados contenían las respuestas a muchas de las preguntas más profundas de la vida y se comprometió a estudiarlos con fervor. Esta intensa relación con la Biblia moldeó sus visiones y lecturas, proporcionándole un marco espiritual sólido sobre el cual construir su entendimiento del mundo. La familia de Edgar observaba con asombro y a veces con preocupación su devoción. Aunque respetaban su interés, también temían que su obsesión pudiera aislarlo de los demás. Sin embargo, Edgar persistió, convencido de que su camino espiritual era el correcto. Esta dedicación temprana a los textos sagrados fue fundamental para su desarrollo como profeta y sanador. A medida que profundizamos en la vida de Edgar, es evidente que su relación con la Biblia fue una piedra angular de su identidad espiritual. Esta dedicación no solo influyó en sus visiones, sino que también lo preparó para recibir y comprender los mensajes místicos que vendrían más adelante. Y fue durante este periodo de intensa devoción que Edgar tuvo un encuentro extraordinario con una figura alada en el bosque. Un día, mientras estaba en una cabaña improvisada en el bosque, Edgar Cayce recibió una visita que cambiaría su vida para siempre. Una mujer alada, como salida de un cuento de hadas, apareció ante él. Esta figura mística no venía a asustarlo, sino a traerle un mensaje en respuesta a sus fervorosas oraciones. Este encuentro fue una de las primeras manifestaciones tangibles de su conexión con lo divino. La mujer alada le preguntó a Edgar qué era lo que más deseaba en el mundo. Conmovido por la aparición y sincero en su respuesta, Edgar expresó su profundo anhelo de ayudar a las personas, especialmente a los niños. Este deseo altruista resonaba con su carácter y su misión de vida, cimentando su compromiso de utilizar sus dones para el bien de los demás. El mensaje de la mujer alada no solo reafirmó la vocación de Edgar, sino que también le proporcionó una visión más clara de su propósito en la vida. Le ofreció orientación y sabiduría, dejándolo con una sensación de paz y determinación. Este encuentro místico reforzó su creencia de que sus habilidades eran un regalo divino y lo motivó a seguir adelante en su camino espiritual. A medida que exploramos más sobre las visiones y experiencias de Edgar, este encuentro con la mujer alada destaca como un punto crucial en su desarrollo espiritual. No solo confirmó sus creencias y deseos, sino que también lo preparó para los desafíos y revelaciones futuras. A continuación, veremos cómo Edgar desarrolló un método extraordinario para aprender y absorber conocimiento mientras dormía. Una de las habilidades más sorprendentes de Edgar Cayce fue su capacidad para aprender mientras dormía. Después de una agotadora lección de ortografía impuesta por su padre y un día difícil con su riguroso profesor, Edgar tuvo otra visita mística. La misma mujer alada que había encontrado en el bosque le dio un consejo curioso. Si dormía sobre sus libros, absorbería todo el conocimiento contenido en ellos. Desesperado por mejorar su rendimiento escolar y probar la veracidad de esta guía, Edgar siguió el consejo al pie de la letra. Para su asombro y el de todos los que lo rodeaban, a la mañana siguiente podía recitar cualquier cosa de los libros sobre los que había dormido. Este método de aprendizaje, que parecía sacado de un sueño, transformó a Edgar en el mejor alumno de su clase hasta 1892. Este talento no solo le proporcionó un medio para superar los desafíos académicos, sino que también reforzó su creencia en las capacidades sobrenaturales que poseía. La habilidad de aprender durante el sueño se convirtió en una herramienta poderosa en su vida, permitiéndole absorber vastos conocimientos y utilizarlos en sus lecturas y diagnósticos posteriores. La extraordinaria capacidad de Edgar para aprender mientras dormía no solo sorprendió a su familia y a sus maestros,
sino que también planteó nuevas preguntas sobre los límites de la mente humana y el potencial del conocimiento intuitivo. A medida que seguimos explorando su vida, veremos cómo estas habilidades únicas continuaron desarrollándose y preparándolo para los fenómenos inexplicables que definirían su existencia. La habilidad de Edgar Cayce para diagnosticar enfermedades y ofrecer curas mientras dormía fue uno de los aspectos más impresionantes de su don. Una noche, después de recibir un fuerte golpe en la espalda durante un juego en la escuela, Edgar comenzó a exhibir comportamientos extraños. Fue entonces cuando, en un estado de trance, diagnosticó su propia enfermedad y sugirió un remedio que funcionó perfectamente. Este evento marcó el inicio de sus diagnósticos mientras dormía. Aunque esta habilidad desapareció temporalmente durante algunos años, el incidente subrayó el potencial de Edgar para conectarse con un conocimiento superior mientras dormía. Sus diagnósticos y curas eran tan precisos que pronto comenzó a ganar fama, atrayendo a personas de todas partes que buscaban sus consejos y tratamientos. La habilidad de Edgar para canalizar esta información mientras estaba en trance no solo asombró a su familia y amigos, sino que también empezó a atraer la atención de la comunidad médica. La fama de Edgar no solo se basaba en sus diagnósticos precisos, sino también en su capacidad para ofrecer soluciones efectivas. Las personas que acudían a él a menudo encontraban alivio y cura para sus dolencias, lo que solo aumentaba su reputación. Sin embargo, esta habilidad también planteaba preguntas sobre la fuente de su conocimiento y la verdadera naturaleza de sus dones. A medida que exploramos más la vida de Edgar Cayce, es evidente que sus habilidades para diagnosticar y curar no eran solo fenómenos aislados, sino parte de un patrón más amplio de conexión con lo divino. Estos eventos extraordinarios nos llevan a los años increíbles que Edgar pasó en Kentucky, un periodo que fue fundamental para el desarrollo de sus dones y su comprensión del mundo espiritual. Entre 1893 y 1912, la vida de Edgar Cayce en Kentucky fue un torbellino de eventos inusuales, profundas luchas internas y un constante diálogo con lo espiritual. En diciembre de 1893, él y su familia se establecieron en Hopkinsville, Kentucky, donde sus habilidades comenzaron a manifestarse de manera más evidente. Estos años fueron cruciales para el desarrollo de Edgar, tanto en términos de sus habilidades como de su comprensión de su propósito. Durante este periodo, Edgar dejó la granja familiar y se embarcó en una búsqueda para encontrar trabajo y un entendimiento más profundo de sus dones. A pesar de tener solo una educación primaria, se dedicó intensamente a su crecimiento espiritual y personal. Prometido a Gertrude Evans, desde marzo de 1897, Edgar se involucró profundamente con los discípulos de Cristo, leyendo la Biblia anualmente y participando activamente en la iglesia. Este compromiso con su fe no solo le proporcionó una base sólida para sus visiones, sino que también le permitió equilibrar sus dones espirituales con sus creencias religiosas. La vida de Edgar en Hopkinsville fue una mezcla de desafíos y descubrimientos que lo prepararon para las revelaciones que haría en los años posteriores. Sin embargo, estas experiencias no fueron exentas de dificultades y pérdidas personales. A medida que seguimos explorando la vida de Edgar, vemos cómo estos años formativos en Kentucky sentaron las bases para su futuro como profeta y sanador. Las lecciones aprendidas y las habilidades desarrolladas durante este periodo fueron cruciales para su desarrollo espiritual. Y así nos adentramos en su conexión espiritual con los discípulos de Cristo, un aspecto fundamental de su vida que influenció profundamente sus visiones y lecturas. En diciembre de 1893, Edgar Cayce y su familia se mudaron a Hopkinsville, Kentucky,
una ciudad que jugaría un papel crucial en el desarrollo de sus habilidades. Esta mudanza marcó el comienzo de una nueva etapa en la vida de Edgar, llena de desafíos y oportunidades. En Hopkinsville, sus habilidades únicas comenzaron a florecer, atrayendo la atención de amigos, vecinos y eventualmente personas de todo el país. Durante este período, Edgar se enfrentó a numerosos desafíos personales y profesionales. Intentó trabajar en ventas de seguros junto a su padre, pero un grave caso de laringitis en 1900 perjudicó sus cuerdas vocales y su carrera. Confinado en casa y sin voz, necesitó encontrar un trabajo que no requiriera tanto uso vocal, llevándolo a la fotografía en 1901. Este giro inesperado en su carrera no solo le permitió mantenerse, sino que también le proporcionó el tiempo y el espacio para profundizar en sus habilidades psíquicas. A pesar de las dificultades, Edgar se mantuvo firme en su fe y en su dedicación a ayudar a los demás. Prometido a Gertrude Evans, se dedicó intensamente a los discípulos de Cristo, equilibrando sus dones espirituales con su vida religiosa. Esta conexión con la Iglesia no solo le proporcionó un sentido de comunidad, sino que también reforzó su determinación de usar sus habilidades para el bien común. La vida de Edgar en Hopkinsville fue una mezcla de lucha y revelación, un periodo que lo preparó para los desafíos y descubrimientos futuros. A medida que profundizamos en su conexión espiritual con los discípulos de Cristo, veremos cómo esta relación influyó en sus visiones y en su comprensión de su propósito. Este es solo el comienzo de un viaje espiritual que lo llevaría a realizar algunas de sus revelaciones más impactantes. La conexión de Edgar Cayce con los discípulos de Cristo fue una parte integral de su vida y de su desarrollo espiritual. Desde joven, Edgar mostró una profunda devoción a la Biblia y a las enseñanzas cristianas, leyendo el libro sagrado anualmente y participando activamente en la iglesia. Este compromiso no solo fortaleció su fe, sino que también proporcionó un marco espiritual para sus visiones y lecturas. Edgar enseñaba en la escuela dominical y buscaba misioneros, tratando de conciliar sus dones espirituales con su fe. Esta conexión con los discípulos de Cristo le permitió encontrar un equilibrio entre sus habilidades proféticas y sus creencias religiosas. A través de su participación en la iglesia, Edgar encontró un sentido de propósito y dirección, lo que le permitió usar sus dones para el bien de los demás. La vida religiosa de Edgar fue una forma de equilibrar sus dones espirituales con su fe. Su dedicación a los discípulos de Cristo no solo reforzó su conexión con lo divino, sino que también le proporcionó una comunidad de apoyo. Esta relación con la iglesia fue fundamental para su desarrollo como sanador y profeta, permitiéndole utilizar sus habilidades en un contexto que valoraba y respetaba su fe. Sin embargo, la vida de Edgar no estuvo exenta de desafíos. A medida que profundizamos en su conexión con los discípulos de Cristo, vemos cómo su lucha por equilibrar sus habilidades y su fe lo llevó a enfrentarse a numerosas pruebas y tribulaciones. Esta lucha no solo fortaleció su determinación, sino que también lo preparó para las revelaciones y desafíos que vendrían más adelante. Y así llegamos a su lucha con la laringitis y la transición a la fotografía. A principios del siglo XX, Edgar Cayce se enfrentó a un desafío inesperado que cambiaría el curso de su vida. Un grave caso de laringitis en 1900 dañó sus cuerdas vocales, dejándolo sin voz y poniendo fin a su carrera en ventas de seguros. Este golpe fue devastador para Edgar, que se encontraba confinado en casa y en busca de una nueva dirección profesional. Fue entonces cuando decidió dedicarse a la fotografía, un oficio que no requería el uso constante de su voz. La transición a la fotografía no solo le proporcionó un medio de sustento,
sino que también le dio el tiempo y el espacio necesarios para explorar y desarrollar sus habilidades psíquicas. A pesar de las dificultades iniciales, Edgar encontró en la fotografía una forma de expresar su creatividad y de conectar con las personas de una manera nueva y significativa. Esta nueva carrera también le permitió mantenerse cerca de su familia y continuar su búsqueda espiritual. Durante este periodo, Edgar siguió realizando lecturas psíquicas en privado, utilizando sus dones para ayudar a los demás. Aunque su voz física estaba comprometida, su voz espiritual seguía siendo fuerte y clara. Las lecturas y diagnósticos que ofrecía a sus clientes no solo demostraban la precisión de sus habilidades, sino que también reforzaban su reputación como sanador y profeta. La lucha con la laringitis, en lugar de limitarlo, se convirtió en una oportunidad para crecer y adaptarse. A medida que exploramos más sobre la vida de Edgar Cayce, es evidente que cada desafío que enfrentó lo preparó para los eventos y revelaciones futuras. La transición a la fotografía fue solo uno de los muchos giros en su camino espiritual, un camino que lo llevaría a descubrir y compartir verdades profundas y transformadoras. Y así, llegamos a su encuentro con la hipnosis y la recuperación de su voz. En 1901, la vida de Edgar Cayce tomó un giro intrigante cuando un hipnotizador de escenario conocido como Hart, el hombre de la risa, le ofreció una posible cura para su pérdida de voz a través de la hipnosis. Durante el trance, la voz de Edgar regresaba, pero desaparecía tan pronto como él despertaba. A pesar de varios intentos, una cura duradera lo eludió, lo que dejó a Edgar y a los que lo rodeaban asombrados por el misterio de su condición. No fue hasta que un hipnotizador local descubrió un método para aumentar la circulación sanguínea en la garganta de Edgar que encontró un alivio más permanente. Este tratamiento resultó eficaz y sus problemas de voz prácticamente desaparecieron. La recuperación de su voz no solo mejoró su calidad de vida, sino que también marcó el regreso de sus lecturas clarividentes, que se habían vuelto menos frecuentes debido a su condición de salud. La hipnosis no solo curó su voz, sino que también fortaleció su conexión con el mundo espiritual. Durante estos trances, Edgar parecía acceder a un nivel más profundo de conocimiento y comprensión, lo que le permitió ofrecer lecturas más detalladas y precisas. Estas experiencias reforzaron su reputación como un sanador y clarividente extraordinario, atrayendo a personas de todas partes que buscaban su ayuda. A medida que exploramos más sobre la vida de Edgar Cayce, es evidente que la hipnosis jugó un papel crucial en su desarrollo como profeta y sanador. La recuperación de su voz no solo le permitió continuar su trabajo, sino que también abrió nuevas puertas para explorar y comprender sus habilidades. Y así llegamos a las lecturas clarividentes de Edgar y cómo éstas continuaron evolucionando con el tiempo. Con la recuperación de su voz, Edgar Cayce retomó sus lecturas clarividentes con renovada energía y determinación. Sus habilidades para entrar en trance y proporcionar diagnósticos médicos y lecturas espirituales detalladas continuaron asombrando a quienes lo consultaban. Las personas acudían a él desde todas partes, buscando respuestas y soluciones a problemas de salud y cuestiones espirituales. Las lecturas de Edgar no solo eran precisas, sino que también ofrecían una perspectiva única sobre la naturaleza del alma y la vida después de la muerte. Sus visiones a menudo exploraban temas profundos y misteriosos, proporcionando consuelo y orientación a aquellos que buscaban entender el propósito de sus vidas. Estas lecturas se documentaban meticulosamente, lo que permitió que sus enseñanzas y diagnósticos se estudiaran y apreciaran incluso después de su muerte.
Además de sus diagnósticos médicos, Edgar Cayce también abordaba cuestiones filosóficas y espirituales en sus lecturas. Sus visiones incluían detalles sobre vidas pasadas, reencarnación y la conexión del alma con lo divino. Esto ofrecía una comprensión más amplia de la existencia humana, sugiriendo que cada vida es una oportunidad para el crecimiento espiritual y la evolución del alma. Las personas encontraban en sus lecturas una fuente de esperanza y dirección, ya que Cayce no solo identificaba problemas, sino que también ofrecía caminos para la sanación y el desarrollo personal. A medida que su fama crecía, también lo hacía la diversidad de las personas que buscaban su ayuda. Desde empresarios hasta artistas, todos acudían a Edgar en busca de respuestas. Sus lecturas a menudo revelaban conexiones sorprendentes entre las experiencias actuales de una persona y sus vidas pasadas, ayudándoles a comprender patrones recurrentes y desafíos persistentes en sus vidas. Esta capacidad para ver más allá de lo evidente y conectar diferentes aspectos de la existencia humana hacía de Edgar un guía espiritual invaluable. La dedicación de Edgar Cayce a documentar sus lecturas permitió que sus enseñanzas trascendieran su tiempo. Las transcripciones de sus sesiones se convirtieron en una rica fuente de estudio para futuros investigadores y seguidores. Organizaciones como la Asociación para la Investigación y la Iluminación, ARE, continúan preservando y difundiendo su legado, asegurando que su sabiduría permanezca accesible para aquellos que buscan comprender más sobre la vida, la muerte y la espiritualidad. Las lecturas de Edgar también incluían consejos prácticos y remedios naturales para mejorar la salud y el bienestar. Recomendaba cambios en la dieta, terapias alternativas y ejercicios espirituales como la meditación. Estos enfoques holísticos reflejaban su creencia en la interconexión entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Muchas de sus recomendaciones, aunque innovadoras para su tiempo, han encontrado aceptación en la medicina moderna y las prácticas de bienestar, subrayando la visión adelantada de Cayce sobre la salud integral. En última instancia, la vida y el trabajo de Edgar Cayce nos muestran la importancia de estar abiertos a lo desconocido y de buscar siempre una mayor comprensión del mundo y de nosotros mismos. Su capacidad para sanar y guiar a través de sus lecturas clarividentes sigue siendo una fuente de inspiración para muchos. La exploración de sus visiones y enseñanzas continúa ofreciendo nuevas perspectivas sobre la naturaleza de la existencia humana y el potencial ilimitado del alma para crecer y evolucionar. La fama de Edgar se extendió rápidamente y su reputación como clarividente y sanador creció exponencialmente. Sin embargo, con esta fama también vinieron nuevos desafíos y dilemas éticos. A pesar de la demanda creciente, Edgar se resistía a ofrecer sus servicios de diagnóstico psíquico al público, temiendo las consecuencias si sus métodos no convencionales fallaban. Este dilema ético fue una constante en la vida de Edgar, y su lucha por equilibrar su deseo de ayudar a los demás con su necesidad de mantener la integridad de sus dones espirituales lo llevó a tomar decisiones difíciles. A medida que seguimos explorando su vida, vemos cómo estas decisiones y dilemas moldearon su camino y su legado. Y así, llegamos a los dilemas éticos que enfrentó Edgar al ofrecer sus diagnósticos psíquicos al público. El éxito de Edgar Cayce como clarividente y sanador atrajo a muchas personas que buscaban su ayuda, pero también planteó serios dilemas éticos. Edgar siempre fue consciente de la responsabilidad que conllevaban sus habilidades y temía las posibles consecuencias de ofrecer diagnósticos psíquicos al público. Este temor no solo se basaba en el riesgo de error, sino también en las implicaciones morales de sus lecturas.
A pesar de sus reticencias, la demanda por sus lecturas siguió creciendo. Personas de diferentes partes del país acudían a él con problemas de salud, cuestiones espirituales y una variedad de preguntas personales. Edgar, movido por su deseo de ayudar, decidió realizar lecturas gratuitas, pero siempre con la preocupación de que sus métodos no convencionales pudieran fallar y causar daño. El dilema ético de Edgar no se limitaba solo a los diagnósticos médicos, también enfrentaba preguntas sobre el uso de sus habilidades para prever el futuro y proporcionar orientación en asuntos personales y financieros. Las solicitudes de ayuda variaban desde encontrar tesoros enterrados hasta predecir resultados de carreras de caballos, cada una poniendo a Edgar ante serias implicaciones morales. La lucha interna de Edgar para equilibrar su deseo de ayudar con la necesidad de mantener la integridad de sus dones espirituales fue una constante en su vida. Este conflicto no solo reflejaba su profundo sentido de responsabilidad, sino que también lo preparaba para los desafíos y decisiones que vendrían más adelante. A medida que exploramos más su vida, vemos cómo estas decisiones éticas influyeron en su camino y en su legado. Y así, llegamos a las tragedias personales y la determinación de Edgar para seguir adelante. La vida de Edgar Cayce no estuvo exenta de tragedias y desafíos personales. En 1903 se casó con Gertrude Evans, con quien compartió una profunda conexión espiritual y emocional. Sin embargo, la pareja enfrentó la trágica pérdida de su segundo hijo, un evento que dejó una marca indeleble en sus vidas. Esta pérdida, junto con otros desafíos personales, solo fortaleció la determinación de Edgar de continuar su trabajo y ayudar a los demás. Durante este periodo, Edgar también vio su estudio fotográfico destruido por incendios en 2 ocasiones diferentes. Estas adversidades pusieron a prueba su resiliencia y su fe, pero Edgar se mantuvo firme en su compromiso con su misión. La fotografía, aunque inicialmente fue una solución práctica para sus problemas de voz, se convirtió en una parte importante de su vida, proporcionando no solo un medio de sustento, sino también una forma de conectarse con las personas. A pesar de los desafíos, Edgar continuó ofreciendo sus lecturas psíquicas, siempre con un profundo sentido de responsabilidad y ética. Su determinación de usar sus dones para el bien de los demás nunca flaqueó, incluso cuando enfrentaba dificultades personales y profesionales. Las tragedias que enfrentó solo reforzaron su creencia en la importancia de su trabajo y su compromiso con su misión espiritual. A medida que seguimos explorando la vida de Edgar Cayce, vemos cómo estas tragedias personales y desafíos moldearon su carácter y su determinación. Su capacidad para superar la adversidad y seguir adelante es un testimonio de su fuerza y resiliencia. Y así, llegamos a su asociación con hipnotizadores y homeópatas, una etapa importante en su desarrollo como sanador y clarividente. Durante este periodo de su vida, Edgar Cayce colaboró brevemente con hipnotizadores y homeópatas, buscando maneras de integrar sus habilidades psíquicas con métodos de curación más tradicionales. Estas asociaciones le permitieron explorar nuevas técnicas y enfoques para ayudar a las personas, combinando sus dones espirituales con conocimientos médicos y terapéuticos más convencionales. Una de las colaboraciones más notables fue con un hipnotizador conocido como Al Lane. Lane creía firmemente en las habilidades de Edgar y vio en él un potencial inmenso para la curación. Juntos trabajaron en numerosos casos, utilizando la hipnosis para acceder a diagnósticos y tratamientos que iban más allá de lo que la medicina convencional podía ofrecer. Esta asociación no solo validó las habilidades de Edgar,
sino que también le proporcionó una plataforma para expandir su trabajo. Sin embargo, esta colaboración no estuvo exenta de desafíos y conflictos. Edgar pronto se dio cuenta de que la comercialización de sus habilidades iba en contra de sus principios éticos. Aunque Lane y otros veían el potencial de lucrar con sus dones, Edgar se resistía a la idea de usar sus habilidades para obtener beneficios financieros. Esta tensión finalmente llevó al fin de la asociación, pero no antes de que Edgar hubiera aprendido valiosas lecciones sobre los límites y las posibilidades de su don. La asociación con hipnotizadores y homeópatas fue una etapa crucial en el desarrollo de Edgar como sanador y clarividente. Estas experiencias le permitieron explorar nuevas técnicas y enfoques, mientras reafirmaban su compromiso con su ética personal y su misión espiritual. A medida que seguimos explorando su vida, vemos cómo estas colaboraciones y las lecciones aprendidas lo prepararon para los desafíos y revelaciones futuras. Y así, llegamos a la decisión de Edgar de regresar a la fotografía. En 1912, después de enfrentar varios desafíos y conflictos internos sobre el uso de sus dones, Edgar Cayce decidió regresar a la fotografía. Se trasladó a Selma, Alabama, donde reanudó su trabajo como fotógrafo, una profesión que le proporcionaba estabilidad y un sentido de normalidad. Esta decisión no solo le permitió alejarse de la comercialización de sus habilidades psíquicas, sino que también le dio el tiempo y el espacio necesarios para reflexionar sobre su propósito y sus métodos. El retorno a la fotografía marcó un periodo de introspección y reevaluación para Edgar. Aunque había decidido suspender temporalmente sus actividades como psíquico, no dejó de ayudar a aquellos que acudían a él en busca de orientación y curación. Continuaba realizando lecturas en privado, siempre con la misma ética y compromiso que habían caracterizado su trabajo hasta entonces. Durante este tiempo, Edgar también se dedicó a fortalecer su vida familiar y su conexión con la comunidad local. La fotografía le proporcionaba una forma de interactuar con las personas de una manera tangible y creativa, algo que él valoraba profundamente. Sin embargo, las experiencias y las lecciones aprendidas durante sus años de trabajo psíquico seguían influyendo en su vida y en sus decisiones. A medida que profundizamos en esta etapa de la vida de Edgar, vemos cómo la fotografía no solo le ofreció un refugio, sino que también lo preparó para los desafíos y revelaciones que estaban por venir. Esta pausa en sus actividades psíquicas fue crucial para su desarrollo personal y espiritual, permitiéndole regresar con una perspectiva renovada y un compromiso aún mayor con su misión. Y así, llegamos a la mudanza a Virginia Beach, un nuevo capítulo en la vida de Edgar. En 1925, Edgar Cayce y su familia se mudaron a Virginia Beach, un hito que simbolizaba la entrada de su trabajo en una fase más madura y estructurada. Este nuevo entorno proporcionó el apoyo necesario para que Edgar pudiera expandir y solidificar su legado. La mudanza a Virginia Beach no solo marcó el comienzo de un nuevo capítulo en su vida, sino también un periodo de profundo crecimiento y desarrollo espiritual. En Virginia Beach, Edgar encontró una comunidad receptiva y un grupo de seguidores dedicados que estaban dispuestos a apoyar su trabajo. Fue en este entorno donde sus profundas percepciones espirituales realmente florecieron. Edgar no solo ofrecía ideas sobre salud y vida, sino también revelaciones sorprendentes sobre figuras históricas y espirituales, incluyendo a Jesucristo. La mudanza también facilitó la creación de un hospital y la fundación de la Asociación para la Investigación y la Iluminación, AR. Con el apoyo de Morton Blumenthal, un corredor de bolsa de Nueva York profundamente impactado por las lecturas de Edgar, se lograron grandes avances.
El hospital no solo trataba a los enfermos utilizando métodos recomendados por Edgar, sino que también allanó el camino para la fundación de la ARE, que se dedicaba a estudiar, preservar y difundir sus visiones y enseñanzas. La mudanza también facilitó la creación de un hospital y la fundación de la Asociación para la Investigación y la Iluminación, ARE. Con el apoyo de Morton Blumenthal, un corredor de bolsa de Nueva York, profundamente impactado por las lecturas de Edgar, se lograron grandes avances. El hospital no solo trataba a los enfermos utilizando métodos recomendados por Edgar, sino que también allanó el camino para la fundación de la ARE, que se dedicaba a estudiar, preservar y difundir sus visiones y enseñanzas. A medida que exploramos este nuevo capítulo en la vida de Edgar, es evidente que la mudanza a Virginia Beach fue un punto de inflexión crucial. Proporcionó el entorno ideal para que Edgar pudiera continuar su trabajo y expandir su influencia. Las experiencias y revelaciones de este periodo consolidaron su legado y prepararon el camino para las profundas percepciones espirituales que vendrían más adelante. Y así, llegamos a la fundación del hospital y de la ARE. La fundación del hospital y de la Asociación para la Investigación y la Iluminación, ARE, marcó un hito significativo en la vida de Edgar Cayce. Con el apoyo de Morton Blumenthal, un corredor de bolsa de Nueva York, Edgar pudo establecer una institución dedicada a tratar a los enfermos, utilizando los métodos que recomendaba en sus lecturas psíquicas. Este hospital no solo proporcionaba atención médica, sino que también se convirtió en un centro de investigación y exploración espiritual. El hospital en Virginia Beach fue un logro monumental para Edgar, permitiéndole aplicar sus dones en un entorno estructurado y profesional. Los tratamientos recomendados por Edgar incluían una combinación de remedios naturales, terapias alternativas y enfoques holísticos, muchos de los cuales demostraron ser efectivos y revolucionarios para su tiempo. La fundación de este hospital reflejaba el compromiso de Edgar con la curación y el bienestar de los demás. Paralelamente, la creación de la ARE fue un paso crucial para preservar y difundir las enseñanzas y visiones de Edgar. La asociación se dedicaba a documentar y estudiar las miles de lecturas que Edgar había realizado, asegurando que su conocimiento y sabiduría estuvieran disponibles para futuras generaciones. La ARE también fomentaba la investigación en áreas como la salud holística, la espiritualidad y la reencarnación, ampliando el alcance del trabajo de Edgar. A medida que seguimos explorando la vida de Edgar Cayce, es evidente que la fundación del hospital y de la ARE no solo consolidó su legado, sino que también proporcionó una plataforma para que sus enseñanzas continuaran influyendo en la vida de muchas personas. Este periodo de crecimiento y expansión fue fundamental para la profundización de sus percepciones espirituales. Y así llegamos a las percepciones revolucionarias de Edgar sobre Jesús. Las revelaciones de Edgar Cayce sobre Jesús presentaron una perspectiva revolucionaria que desafiaba las interpretaciones tradicionales. A través de sus lecturas, Edgar ofreció una visión única de la vida y las enseñanzas de Jesús, afirmando que éste no solo vivió una vida extraordinaria, sino que también tuvo múltiples encarnaciones que contribuyeron a su desarrollo espiritual. Esta idea de reencarnación y múltiples vidas contradecía la doctrina cristiana convencional y provocó un intenso debate entre sus seguidores y críticos. Según Edgar, Jesús no comenzó su viaje espiritual en Belén, sino que su alma había pasado por varias encarnaciones anteriores. Estas vidas pasadas, que incluían figuras bíblicas como Adán, Enoc y Melquisedec, prepararon a Jesús para su misión final de redención y amor incondicional.
Esta narrativa no solo enriquecía la comprensión espiritual de Jesús, sino que también ofrecía una visión más amplia y profunda de la evolución del alma. Las revelaciones de Edgar sobre Jesús no se limitaron a sus vidas pasadas. También habló extensamente sobre los años perdidos de Jesús, un periodo que la Biblia no menciona. Según Edgar, durante estos años, Jesús viajó a lugares como la India, Persia y Egipto, donde estudió y aprendió de diversas tradiciones espirituales. Estas experiencias enriquecieron su comprensión y le permitieron desarrollar un mensaje universal que trascendía las fronteras culturales y religiosas. A medida que seguimos explorando las percepciones de Edgar sobre Jesús, es evidente que sus visiones ofrecían una nueva luz sobre la historia y la espiritualidad. Estas revelaciones no solo desafiaban las creencias tradicionales, sino que también invitaban a una reflexión más profunda sobre la naturaleza del alma y el propósito de la vida. Y así, llegamos a las vidas pasadas de Jesús según Edgar Cayce, comenzando con Adán, Enoc y Melquisedec. Según Edgar Cayce, las vidas pasadas de Jesús incluían figuras bíblicas tan prominentes como Adán, Enoc y Melquisedec, cada una desempeñando un papel crucial en la evolución espiritual de su alma. Estas encarnaciones anteriores no solo prepararon a Jesús para su misión final, sino que también añadieron capas de experiencia y sabiduría a su esencia divina. Edgar veía a Adán no solo como el primer hombre de la Biblia, sino como el punto de partida de la conciencia humana y la odisea espiritual hacia la iluminación. La caída de Adán, según Edgar, no era simplemente un acto de desobediencia, sino el comienzo de una larga jornada de redención y crecimiento espiritual que culminaría en la vida de Jesús. Enoc, otra encarnación de Jesús, según Edgar, era conocido por su cercanía a Dios y por ser llevado al cielo sin experimentar la muerte. La historia de Enoc simbolizaba un gran salto espiritual, representando un alma que había dominado la caminata divina y establecido las bases para las enseñanzas que Jesús ofrecería más tarde. La vida de Enoc destacaba la importancia de la pureza espiritual y la devoción. Melquisedec, un enigma bíblico que aparece brevemente en la historia de Abraham, es otra figura que Edgar asociaba con las vidas pasadas de Jesús. Como sacerdote eterno, Melquisedec bendijo a Abraham y luego desapareció tan misteriosamente como había aparecido. Esta encarnación, según Edgar, prefiguraba el sacerdocio eterno de Jesús, sugiriendo una sabiduría atemporal que Jesús encarnaría plenamente. A medida que exploramos más las vidas pasadas de Jesús, según Edgar Cayce, vemos cómo cada encarnación añadía una dimensión única a su desarrollo espiritual. Estas vidas no solo enriquecían nuestra comprensión de Jesús, sino que también ofrecían una visión más amplia y profunda de la evolución del alma humana. Y así, llegamos a José del Egipto, otra vida pasada que desempeñó un papel fundamental en la preparación de Jesús. En las lecturas de Edgar Cayce, José del Egipto se destaca como una de las vidas pasadas más importantes de Jesús. José, el hijo favorito de Jacob, fue vendido como esclavo por sus hermanos, pero ascendió a convertirse en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Esta vida, según Edgar, fue crucial para la preparación de Jesús, enseñándole lecciones de resiliencia, y liderazgo. La historia de José está llena de desafíos y traiciones, desde ser vendido por sus propios hermanos hasta ser encarcelado injustamente en Egipto. Sin embargo, cada obstáculo que enfrentó lo fortaleció y lo preparó para su eventual ascenso al poder. La capacidad de José para interpretar sueños y su sabiduría en la gestión de recursos durante los años de abundancia y hambruna reflejan una conexión profunda con lo divino.
Según Edgar, la vida de José enseñó a Jesús la importancia del perdón y la misericordia. A pesar de las injusticias que sufrió, José perdonó a sus hermanos y los salvó de la hambruna. Esta lección de compasión y redención sería fundamental en la misión de Jesús, quien predicaría el amor incondicional y el perdón como pilares centrales de sus enseñanzas. La vida de José no solo preparó a Jesús para su misión espiritual, sino que también añadió una capa de experiencia y sabiduría a su alma. Cada desafío y triunfo de José contribuyó a la formación de un carácter fuerte y compasivo. A medida que seguimos explorando las vidas pasadas de Jesús, según Edgar Cayce, nos encontramos con Josué, otra encarnación que jugó un papel crucial en su desarrollo espiritual. Josué, el sucesor de Moisés que lideró a los israelitas a la tierra prometida, es otra de las vidas pasadas de Jesús, según Edgar Cayce. La vida de Josué estuvo marcada por el coraje, la fe y la determinación, cualidades que serían esenciales para la misión final de Jesús. Como líder, Josué enfrentó numerosos desafíos, pero su confianza en Dios y su capacidad para inspirar a su pueblo fueron inquebrantables. La vida de Josué se centró en la conquista y la unificación de las tribus de Israel. Sus campañas militares y su liderazgo estratégico no solo aseguraron la supervivencia de su pueblo, sino que también demostraron su habilidad para cumplir con los mandatos divinos. Esta vida enseñó a Jesús la importancia del liderazgo, la valentía y la fe inquebrantable en tiempos de adversidad. Josué también fue conocido por su devoción y obediencia a Dios. Antes de cada batalla, buscaba la guía divina y actuaba en consecuencia, demostrando una profunda conexión espiritual. Esta relación con lo divino y su disposición a seguir los mandatos de Dios sin cuestionarlos serían cualidades cruciales en la misión de Jesús, quien se vería a sí mismo como un líder espiritual destinado a guiar a la humanidad hacia la salvación. La vida de Josué, con sus triunfos y desafíos, contribuyó significativamente al desarrollo espiritual de Jesús. Cada experiencia y lección aprendida como Josué añadió una nueva dimensión a su comprensión del liderazgo y la fe. A medida que continuamos explorando las vidas pasadas de Jesús, llegamos a su juventud entre los esenios, un grupo que jugó un papel vital en su formación espiritual. Según Edgar Cayce, Jesús no creció únicamente bajo la tutela de María y José en Nazaret. En cambio, fue criado y entrenado por los esenios, una secta judía dedicada a la pureza espiritual y al estudio riguroso de las Escrituras. Los esenios, conocidos por su vida disciplinada y su devoción a Dios, proporcionaron el entorno perfecto para que Jesús desarrollara sus habilidades y comprendiera su misión. Los esenios vivían en comunidades aisladas, practicando una vida de ascetismo y devoción. Se dedicaban a la meditación, la oración y los baños rituales, buscando purificar el cuerpo y el espíritu. Este ambiente disciplinado y espiritual ofreció a Jesús una formación intensa y profunda en las enseñanzas y prácticas religiosas, preparándolo para su futura misión. Durante su tiempo con los esenios, Jesús estudió las Escrituras en profundidad y participó en rituales que fortalecieron su conexión con lo divino. La comunidad esenia valoraba la pureza y la santidad, y Jesús, bajo su guía, desarrolló un entendimiento profundo de las profecías y las enseñanzas sobre el Mesías. Esta formación fue crucial para su preparación, proporcionándole las herramientas espirituales y el conocimiento necesario para su ministerio. La influencia de los esenios en la vida de Jesús fue significativa, moldeando su carácter y su espiritualidad. Este periodo de intensa formación y disciplina le permitió absorber una vasta cantidad de sabiduría y comprensión espiritual.
A medida que exploramos más sobre la vida de Jesús, llegamos a los años perdidos, un periodo crucial en el que Jesús viajó y estudió en diferentes culturas, enriqueciendo aún más su comprensión espiritual. Uno de los aspectos más fascinantes de las revelaciones de Edgar Cayce es su afirmación de que Jesús pasó los años no documentados de su juventud viajando y estudiando en lugares como India, Persia y Egipto. Estos viajes, según Edgar, fueron fundamentales para el desarrollo espiritual de Jesús, proporcionándole una comprensión más amplia y profunda de diversas tradiciones religiosas y filosóficas. En India, Jesús estudió con maestros hindúes y budistas, aprendiendo sobre conceptos como el karma, el dharma y la reencarnación. Estas enseñanzas orientales, que enfatizan la transformación interior y la compasión, resonaron profundamente con Jesús y enriquecieron su propia visión espiritual. La meditación y el yoga, prácticas que Jesús habría aprendido en India, también influyeron en su enfoque hacia la espiritualidad y la sanación. Desde India, Jesús viajó a Persia, donde estudió con sacerdotes zoroastrianos. El zoroastrismo, una de las religiones monoteístas más antiguas del mundo, enseñaba sobre la dualidad del bien y el mal, la importancia de la elección individual y el triunfo final del bien. Estas enseñanzas probablemente influenciaron la comprensión de Jesús sobre la moralidad, el libre albedrío y la lucha cósmica entre la luz y la oscuridad. Finalmente, Jesús se dirigió a Egipto, donde estudió en los templos y aprendió de los antiguos sacerdotes egipcios. Aquí adquirió conocimientos sobre la geometría sagrada, la naturaleza del alma y los rituales asociados con la transformación espiritual y la resurrección. Estas experiencias no solo profundizaron su comprensión de la vida eterna, sino que también lo prepararon para su propia jornada de sacrificio y resurrección. A medida que seguimos explorando la vida de Jesús, vemos cómo estos viajes y estudios en diversas culturas no solo llenan los años perdidos, sino que también enriquecen nuestra comprensión de su misión. Y así llegamos a los enseñamientos espirituales de Jesús en India, un aspecto clave de su desarrollo espiritual. Según Edgar Cayce, durante los años perdidos, Jesús pasó una parte significativa de su tiempo en India, donde estudió con maestros hindúes y budistas. Este periodo fue crucial para su desarrollo espiritual, ya que le permitió absorber una gran cantidad de sabiduría oriental que influiría en sus enseñanzas futuras. En India, Jesús aprendió sobre la meditación, el yoga y otros métodos de introspección que le ayudaron a profundizar su conexión con lo divino. Las enseñanzas hindúes y budistas enfatizan la transformación interior, la compasión y la búsqueda de la iluminación, temas que resonaron profundamente con Jesús. Aprendió sobre el karma y el dharma, conceptos que explican las consecuencias de nuestras acciones y el deber moral. Estas ideas ampliaron su comprensión de la justicia divina y la responsabilidad individual, aspectos que se reflejarían en sus propias enseñanzas sobre el amor y el perdón. Además, Jesús fue testigo de prácticas espirituales como la meditación y el yoga, que le enseñaron la importancia de la quietud interior y la concentración. Estas prácticas no solo fortalecieron su disciplina espiritual, sino que también le proporcionaron herramientas para la sanación y la introspección. La influencia de estas técnicas se puede ver en la forma en que Jesús enseñó a sus discípulos a buscar una conexión directa y personal con Dios. El tiempo que Jesús pasó en India también le permitió interactuar con diferentes comunidades y religiones, ampliando su perspectiva y comprensión del mundo. Estas experiencias enriquecieron su mensaje, haciéndolo más inclusivo y universal.
A medida que seguimos explorando los viajes de Jesús, llegamos a su tiempo en Persia, donde las enseñanzas zoroastrianas también jugaron un papel crucial en su formación espiritual. Según Edgar Cayce, después de su tiempo en India, Jesús viajó a Persia, donde estudió con sacerdotes zoroastrianos. El zoroastrismo, una de las religiones monoteístas más antiguas, ofreció a Jesús una perspectiva única sobre la dualidad del bien y el mal, la importancia de la elección individual y el triunfo final del bien. Estos conceptos resonaron profundamente con Jesús y se integrarían en sus enseñanzas futuras. En Persia, Jesús aprendió sobre el misticismo zoroastriano, que enfatizaba la conexión con lo divino a través de prácticas espirituales y rituales. Los sacerdotes zoroastrianos, conocidos como magos, eran renombrados por su sabiduría y habilidades proféticas. Esta influencia ayudó a Jesús a desarrollar sus propios dones proféticos y a profundizar su conexión con lo divino, algo que sería fundamental en su ministerio posterior. La dualidad del bien y el mal, un tema central en el zoroastrismo, ofreció a Jesús una comprensión más profunda de la lucha cósmica entre la luz y la oscuridad. Este concepto influyó en su visión del mundo y en su mensaje sobre el reino de Dios, donde el bien triunfa sobre el mal. La importancia de la elección individual y el libre albedrío también se reflejaron en sus enseñanzas, destacando la responsabilidad personal en la búsqueda de la salvación. Además de los conceptos filosóficos, Jesús también aprendió sobre la organización y la disciplina de la comunidad zoroastriana. Los zoroastrianos vivían de acuerdo con principios estrictos de pureza y devoción, algo que Jesús admiraba y que influyó en la forma en que guió a sus discípulos. Estas enseñanzas prácticas y espirituales contribuyeron a la formación de su carácter y a la estructura de su ministerio. La influencia zoroastriana en la visión de Jesús no solo enriqueció su comprensión espiritual, sino que también le proporcionó una base sólida para su misión de redención. Estos conocimientos y prácticas adquiridos en Persia serían esenciales para su mensaje de amor, justicia y salvación universal. A medida que seguimos explorando su vida, llegamos a los conocimientos místicos que Jesús adquirió de los sacerdotes egipcios, otra etapa crucial en su desarrollo espiritual. Después de su tiempo en Persia, Jesús se dirigió a Egipto, donde estudió en los templos con los antiguos sacerdotes egipcios. Egipto, con su rica tradición espiritual y su profundo conocimiento esotérico, proporcionó a Jesús una formación integral en los misterios de la vida, la muerte y la resurrección. Estos conocimientos místicos no solo profundizaron su comprensión de lo divino, sino que también lo prepararon para su propia misión de sacrificio y redención. En los templos egipcios, Jesús aprendió sobre la geometría sagrada y los secretos de la construcción de pirámides y monumentos sagrados. Esta sabiduría antigua le permitió entender la interconexión entre el universo y la espiritualidad, así como la importancia de los símbolos y las estructuras en la práctica religiosa. Estos conocimientos influyeron en su visión del templo de Dios y en su enseñanza sobre la edificación del reino de Dios en la tierra. Los sacerdotes egipcios también enseñaron a Jesús sobre la naturaleza del alma y los rituales de transformación espiritual. Aprendió sobre los procesos de purificación y los ritos de paso que preparaban el alma para la vida después de la muerte. Estas prácticas no solo enriquecieron su comprensión de la vida eterna, sino que también le proporcionaron herramientas para guiar a otros en su propio camino espiritual hacia la salvación. Uno de los aspectos más significativos de su formación en Egipto fue el estudio de los rituales de resurrección. Los egipcios tenían una comprensión avanzada de la vida después de la muerte y creían en la posibilidad de la resurrección del alma.
Este conocimiento fue fundamental para Jesús, quien más tarde utilizaría estos conceptos en sus enseñanzas sobre la resurrección y la vida eterna. Las prácticas y creencias egipcias sobre la vida después de la muerte influenciaron profundamente su mensaje de esperanza y redención. La estancia de Jesús en Egipto no solo consolidó su conocimiento místico, sino que también lo preparó para su misión final en Israel. Las lecciones aprendidas y las prácticas espirituales adquiridas en Egipto fueron esenciales para su desarrollo como líder espiritual y redentor. A medida que seguimos explorando su vida, llegamos al impacto duradero de las revelaciones de Edgar Cayce sobre Jesús, que continúan resonando hasta hoy. Las revelaciones de Edgar Cayce sobre Jesús han dejado una huella indeleble en la comprensión espiritual y religiosa de muchas personas. Sus visiones, que ofrecían una perspectiva única sobre la vida y las enseñanzas de Jesús, desafiaron las interpretaciones tradicionales y abrieron nuevas vías de reflexión y estudio. Estas revelaciones no solo enriquecieron la comprensión de Jesús como figura histórica y espiritual, sino que también invitaron a una reevaluación de las creencias religiosas establecidas. La afirmación de Edgar de que Jesús tuvo múltiples encarnaciones y que su alma evolucionó a través de diversas vidas pasadas ofreció una visión más amplia de la espiritualidad y el desarrollo del alma. Esta perspectiva de la reencarnación no solo desafió la doctrina cristiana convencional, sino que también proporcionó un marco para entender la evolución espiritual a través de múltiples vidas. Esta idea resonó profundamente con aquellos que buscaban una comprensión más holística de la espiritualidad. Las enseñanzas de Edgar también destacaron la importancia de la conexión personal y directa con lo divino. Sus lecturas enfatizaban la necesidad de la meditación, la oración y la introspección como medios para alcanzar una comprensión más profunda de la espiritualidad. Esta perspectiva alentó a las personas a buscar su propio camino espiritual y a desarrollar una relación directa con lo divino, en lugar de depender únicamente de intermediarios religiosos. El impacto de las revelaciones de Edgar Cayce se extiende más allá del ámbito espiritual. Sus visiones y lecturas han inspirado a muchos a explorar y estudiar diversas tradiciones religiosas y filosóficas, fomentando un mayor entendimiento y tolerancia entre diferentes creencias. La fusión de conocimientos de Oriente y Occidente en sus enseñanzas ha promovido un enfoque más inclusivo y universal de la espiritualidad. A medida que seguimos explorando el legado de Edgar Cayce, es evidente que sus revelaciones sobre Jesús continúan resonando hasta hoy. Estas visiones no solo han enriquecido nuestra comprensión de la espiritualidad, sino que también han inspirado a muchos a buscar un mayor conocimiento y comprensión del mundo espiritual. Y así, nos preparamos para explorar más a fondo estas fascinantes revelaciones y su impacto duradero en la espiritualidad moderna. Las revelaciones de Edgar Cayce sobre Jesús han dejado una marca indeleble en la historia de la espiritualidad moderna. Sus visiones, que desafían las interpretaciones tradicionales y ofrecen una perspectiva más amplia y profunda de la figura de Jesús, continúan resonando en la mente y el corazón de aquellos que buscan una comprensión más holística de la espiritualidad. La afirmación de Edgar de que Jesús tuvo múltiples encarnaciones y que su alma evolucionó a través de diversas vidas ofrece un marco revolucionario para entender el desarrollo espiritual y la redención. A lo largo de su vida, Edgar Cayce demostró una capacidad extraordinaria para acceder a conocimientos profundos y misteriosos a través de sus trances. Sus diagnósticos médicos y lecturas espirituales no solo ayudaron a miles de personas, sino que también proporcionaron una visión única de la naturaleza del alma y el propósito de la vida.
Las enseñanzas de Cayce sobre la reencarnación, la vida después de la muerte y la conexión directa con lo divino han inspirado a muchos a explorar su propio camino espiritual y a buscar una relación más personal con lo divino. Las influencias que Jesús recibió durante sus viajes a India, Persia y Egipto, según las revelaciones de Cayce, muestran una integración de sabiduría y prácticas espirituales de diversas culturas. Esta fusión de conocimientos ha contribuido a una comprensión más inclusiva y universal de la espiritualidad. Las enseñanzas de Jesús, enriquecidas por estas experiencias, destacan la importancia de la compasión, el perdón y la búsqueda de la iluminación interior, temas que resuenan profundamente en las tradiciones espirituales de Oriente y Occidente. El impacto de las revelaciones de Cayce se extiende más allá del ámbito religioso, fomentando un mayor entendimiento y tolerancia entre diferentes creencias. Sus visiones han inspirado a académicos, líderes espirituales y buscadores de la verdad a reevaluar las doctrinas establecidas y a considerar nuevas perspectivas sobre la espiritualidad. La ARE y otras instituciones dedicadas a preservar y estudiar las enseñanzas de Cayce continúan difundiendo su legado, asegurando que su conocimiento y sabiduría estén disponibles para futuras generaciones. La vida y el trabajo de Edgar Cayce nos recuerdan la importancia de mantener una mente abierta y un corazón receptivo en nuestra búsqueda de la verdad espiritual. Sus visiones nos invitan a explorar más allá de las creencias convencionales y a considerar la posibilidad de que nuestra comprensión del alma y del propósito de la vida esté en constante evolución. La influencia duradera de Cayce sigue siendo un testimonio de su dedicación a la búsqueda de la verdad y a la ayuda a los demás a través de sus dones únicos. En última instancia, las revelaciones de Edgar Cayce sobre Jesús nos ofrecen una nueva luz sobre la figura de uno de los mayores iconos de la historia. Sus enseñanzas y visiones continúan inspirando y desafiando a aquellos que buscan una comprensión más profunda de la espiritualidad. A medida que seguimos explorando el legado de Cayce, recordamos que la búsqueda de la verdad espiritual es un viaje continuo, lleno de descubrimientos y revelaciones que nos acercan cada vez más a lo divino.